haya mucho ruido de fondo, eh, y permita también una mejor circulación la plataforma. Cuando vos quieras, iniciás, si querés hacemos la presentación, así yo después los dejo avanzar con la clase. Bueno, yo hago una Hay parte de todavía la... gente uniéndose Sí, a la uniéndose. sesión. Exacto. Sí, sí, vamos a esperar un segundito más si querés. Y Ahí creo que estaríamos, Jorge, si querés iniciar. bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, es un nuevo año en modo virtual, la primera vez que estamos haciendo. Así que bueno, va a ser una experiencia y un aprendizaje tanto ustedes como para nosotros. Así que esperemos que hasta fin de año nos toque, digo, o lleguemos a un puerto donde digamos que evidentemente hemos usado de la mejor manera esta forma virtual y tanto ustedes como nosotros hayamos aprendido lo mejor de la materia. Bueno, derecho laboral es una hermosa materia, a nosotros nos encanta, la amamos. Tenemos un hermoso equipo. Ahora le voy a hacer después el espacio a la contadora Agustina Pagano, que es adjunta. Yo soy el titular de cátedra, soy el doctor Jorge Emilio Barbieri, y yo le voy a dar las clases prácticas, perdón, las clases teóricas. Las prácticas las va a dar tanto la contadora Pagano como Carolina Ventre y algunos ayudantes que después Agustina les va a nombrar. Y la realidad que, bueno, Agustina después le va a dar un inicio de cómo nos vamos a comportar como reglas formales con los parciales y los recuperatorios. La idea nuestra, ¿cuál es? Como siempre digo en todos estos comienzos de clases, esta es una materia que parece muy sencilla, es una materia que es muy entendible, no es muy difícil, pero es una materia muy extensa. Es una materia muy extensa para darlas en 3 meses y medio. Por lo tanto, lo que nosotros sí le pedimos como cátedra es que ustedes comiencen con mucho tiempo a preparar la materia, porque son muchos institutos, cada instituto tiene una especificidad distinta, tiene un detalle distinto y después, llegado el parcial o el final, verdaderamente es mucho cúmulo para comenzar a estudiarla unos días antes del parcial. No van a llegar. La realidad es esa, no van a llegar. Entonces nosotros le pedimos que tengan esta impronta de comenzar y darla muy, muy día a día. Nosotros, como estructura, siempre nos hemos guiado como libro de texto del Manual de Derecho Laboral, que aquí están, de Julio Armando Grisolía. Es un manual que está, por supuesto, a nosotros nos parece que es muy ameno, es un manual muy, muy didáctico, por lo tanto, es fácilmente llevadero. Podrían utilizar cualquier otro de los libros que están en la bibliografía, Fernández de Madrid, etcétera. Nosotros nos estamos guiando por este manual, históricamente lo hemos hecho, porque creemos que es un feedback interesante entre el autor y los alumnos. Es muy didáctico. Aparte del manual, hay algo que ustedes deben tener siempre en claro, que es la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo 20.744 es nuestra guía, nos va a seguir
por casi absolutamente todo este cuatrimestre. Nosotros podemos decir que el cuatrimestre puede estar dividido en una parte de derecho individual del trabajo, que es el feedback que va a dar o las reglas que se van a dar entre empleador y el trabajador, que eso está en la ley de contrato de trabajo 20.744, con leyes anexas, jornada de trabajo 11.544, ley de riesgo de trabajo, y después una parte de derecho colectivo, 14.250 y alguna otra parte que vamos a darla al finalizar el cuatrimestre. Es decir, que primariamente nosotros, con la ley de contrato de trabajo, más algunas leyes especiales, como la Ley Nacional de Empleo y el manual y de Grisolía, nos bastaría como para tener un conocimiento bastante acertado de la materia. Bueno, ahora le voy a ceder el paso a la contadora Agustina Pagano. Desde ya, después de terminar ella y la locución, comenzaremos nuestra primera clase y nuestra introducción en el derecho laboral. Agustina. Bueno, buenos días a todos. Ya Jorge me presentó. Normalmente yo estoy a cargo de las clases prácticas de la materia. Todo lo referente a las particularidades de la clase práctica lo vamos a tener cuando nos ocupemos de eso. Hoy la idea es clase de teoría. Toda la metodología con la que vamos a trabajar este año la tienen en un documento que fue cargado en la plataforma para que ustedes miren. Ahí se explican bien cuáles son las instancias de exámenes. Y este año, como tenemos la particularidad de que vamos a trabajar de manera virtual, eh, la misma universidad propone un sistema también de evaluación permanente para ir armándonos un concepto de cada alumno y que se tenga en cuenta también a la hora de calificar los parciales. Por eso van a ir recibiendo semana a semana diferentes propuestas de actividades para ir desarrollando. Ya saben que finalizada esta clase, a las 11:30 se les va a habilitar un cuestionario de comprensión para autoevaluar los conceptos que se han dado en esta clase. Por supuesto que ese cuestionario puede no tener la mejor calificación, pero el hecho de que ustedes lo hagan y según el rendimiento que van teniendo, va formando su nota de concepto para esta cursada. Respecto a las clases prácticas, lo único que les dejo hoy como mensaje es que mayormente nos vamos a manejar con clases grabadas para que todos puedan acceder independientemente del horario, que se van a habilitar los días martes, que son los días de cursada, pero que las pueden tener a disposición para consultar las veces que necesiten, y también le vamos a ir subiendo actividades para desarrollar durante la semana que corregiremos a la semana siguiente. Los encuentros de este tipo de carácter sincrónico los vamos a reservar para consultas, básicamente para consultas. Les vamos a avisar los días que hagamos encuentros sincrónicos. Así que bueno, de mi parte eso, miren la metodología y cualquier consulta, por el momento lo hacemos mediante la mensajería, que en mi caso respondo los días jueves y los días lunes. Con esto es todo de mi parte, los dejo con la Profe, clase. profe, Sí, tengo ¿hay una alguien? consulta. Sí. Sí, soy yo, tengo una consulta. Me gustaría saber, o sea, el cuestionario está habilitado de las 11:30 hasta qué hora. Hasta las 12 máximo. En ese periodo de Perfecto. tiempo lo tienen que realizar. ¿Y cuántos minutos tenemos para hacerlo? 10 minutos para hacerlo, son 10 preguntas, igual todo eso está aclarado en el mismo cuestionario. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Una cosita más, nosotros nos comunicamos con el centro de estudiantes y el libro que el profesor propone como bibliografía, ellos lo tienen disponible para facilitárselos. Así que tendrían ustedes al menos acceso al manual
como para empezar, digamos, el acceso a la bibliografía y todo lo que respecto a las leyes, nosotros después le vamos a poner algunos links en la página, pero son fácilmente encontrables también en internet, pero se las vamos a dejar en la página para que accedan a una fuente, digamos, confiable de información y actualizada de esa ley. No sé si hay alguna consulta más o podemos empezar con la clase de teoría. Sí, acá Tomás me dice, hay compañeros que se les desconecta. La verdad es que somos muchos, entonces es normal que eso suceda. Lo que yo ahora les voy a pedir es que todos apaguen sus cámaras, por supuesto, excepto el profesor, porque eso ayuda a que el tráfico sea mejor. Eh, es una cuestión de la cantidad que somos y la conexión. ¿M? Eh, no sé, Jorge, al final si vas a poder grabarla. Estoy viendo de poder grabarla, pero no, Por el momento no. Bueno, a no. futuro vamos a tratar de que se puedan grabar para para No, poder no, también que cuenten con este material. igualmente esta misma clase, ahora no puedo grabar, pero voy a tratar de grabar en la semana para subirla y dejarla en el link. Bueno, o vemos de última la de la tarde. Lo que no podemos es invitarlos a la tarde porque en la tarde son aún más alumnos, así que va a Profe, ser complicada la conexión también. profe, si no también la otra es, como hicimos con Costos, es hacer un vivo de Facebook. Bueno, la universidad a nosotros nos exige usar esta plataforma. Claro. Claro, sí, porque pasa que también éramos como 300 en Costos y tuvo que pasar eso, sí o sí, Bueno, porque no había otra forma. en principio vamos a intentar respetar esto y bueno, después si vemos que está complejo, le vamos a buscar alguna alternativa. Por hoy, veamos qué pasa con esta plataforma porque es la que nos pone a disposición la universidad y la que pide que por favor utilicemos. Bueno, Jorge, te dejo a vos. Listo, bárbaro. Listo, Agustina. Después nos estamos Apaguen comunicando. sus cámaras, así mejora la conexión de todos. Apago la mía también. Muy bien, bárbaro. Hasta luego, Agustina. Bueno, a ver, primera clase. Vamos a intentar en esta primera clase dar un panorama y algunas precisiones sobre lo que es el derecho laboral. Para que ustedes entiendan, el derecho laboral es un derecho laboral que entendemos que es tuitivo. Tuitivo significa, es un derecho laboral protectorio. ¿Por qué es esta característica? Porque en realidad es un derecho donde hay una simetría muy importante entre la capacidad de negociación que tiene el empleador y la menor capacidad de negociación que tiene el trabajador. Entonces esa simetría que se da, hace que evidentemente debamos proteger a la parte de menor negociación, que es el trabajador. Entonces, todas estas normas, leyes, usos y costumbres, están formadas y dedicadas, solamente están a que protejamos a la parte, diríamos, no menos débil, sino con menos capacidad de negociación, que es el trabajador. Esto, evidentemente, es lo medular que tiene el derecho laboral. Esta es su esencia, esa simetría que existe. Ahora, válidamente, nosotros, ¿qué es lo que nosotros podemos y entender? Nosotros podemos entender que hay un concepto del derecho del trabajo. Este concepto del derecho del trabajo lo establecemos a partir del artículo cuarto de la ley 20.744 o ley de contrato de trabajo. ¿Qué dice este artículo cuarto? Este artículo cuarto lo que nos dice que lo más importante es
que el trabajo es una actividad creativa del hombre. Fundamental, es el hombre crea, y por esta creación que él hace en su trabajo, el empleador lo que va a hacer es abonarle una retribución que en esta materia, o que en este derecho laboral, se llama remuneración. Entonces, ese concepto de trabajo está tomado en el artículo 4º, sumado al artículo 21 del contrato de trabajo, donde sí el artículo 21 de la ley 20.144, o ley de contrato de trabajo, en ese artículo 21 nos dice qué es el contrato de trabajo, como veremos un poquito más adelante. Entonces, válidamente, ¿qué es lo importante? Que está tomado no como un hecho meramente mecánico, sino que el trabajo es una actividad creativa del hombre, y esa creación del hombre hace posible que del otro lado se nos pague una remuneración. Bien, el derecho laboral como derecho protectorio hacia el trabajador, en la historia como todo derecho, ha ido perfeccionándose, muta continuamente, es muy dinámico. Entonces tenemos dos grandes hitos en el mundo, como es la revolución industrial en los albores de los años 1800, 1900, y por supuesto ahora nosotros, bueno, en ese contexto de revolución industrial, imagínense ustedes, se peleaba por las 8 horas y la jornada de 8 horas diarias y 48 horas semanales, con la gran masacre de Chicago. Entonces, se peleaba por otra estructura. Imagínense que hemos pasado todo ese tiempo y hemos llegado a lo que es hoy lo denominado una revolución tecnológica. Nosotros hoy estamos hablando, ustedes lo están visto, de algunas especificaciones como del teletrabajo, situaciones que parecían impensables hace 20 años atrás. Entonces, el derecho del trabajo también se va acomodando y se va perfeccionando a partir de brindarle a ese trabajador una protección acorde a las nuevas tecnologías y las nuevas dinámicas de este mundo que es globalizado. Ahora, nosotros tenemos este concepto del derecho del trabajo. Y el derecho del trabajo como concepción tiene sí un elemento muy distintivo, que es el orden público laboral. ¿Qué es el orden público laboral? Bueno, el orden público laboral son aquellas cantidades de normas, usos y costumbres, convenios colectivos, leyes, que son normas imperativas. Normas imperativas son aquellas que no pueden ser dejadas de lado por las partes. Es decir, el orden público laboral limita la autonomía de la voluntad tanto del empleador como del trabajador. Esto es interesante porque tenemos otros derechos como el derecho civil, el derecho comercial, mucha cantidad de derechos, donde la autonomía de la voluntad de las partes no está tan limitada. En el derecho laboral está muy limitada la autonomía de la libertad. ¿Por qué? No nos debemos olvidar de la primera cuestión. Limitamos esta autonomía de la voluntad para proteger al trabajador, por esa asimetría de poder de negociación desigual que existe entre el empleador y el trabajador. Entonces, el orden público laboral, hay que olvidarse, son normas imperativas, no pueden ser dejados de lado ni por el empleador ni por el trabajador, y en realidad están perfeccionada, está armada esa estructura en beneficio del trabajador. Estas normas de orden público laboral, nosotros tenemos que entenderlas como si fuera un piso. Nada lo puede vulnerar. Para arriba todo es posible. Por lo tanto, ¿qué es lo que se entiende para arriba todo es posible? Esta norma de orden público laboral tiene un doble efecto. Un efecto, diríamos, un efecto absoluto y un efecto relativo.
El efecto absoluto, ¿cuál es? El efecto absoluto es, yo válidamente estoy limitado, mi autonomía de la libertad está limitada, por lo tanto yo no podría ir en contra de una ley, de un convenio colectivo, de un uso y costumbre, ¿no? De un derecho individual mío que yo he logrado. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque vulneraría ese orden público laboral. Estaría perforando ese piso. Ahora, es relativo, ¿por qué? Porque si yo mejoro mi condición de trabajo, si yo la mejoro, si yo logro tener una condición mejor, evidentemente lo que voy a hacer es dejar esa posición anterior desfavorable para ir a una más favorable. Caso típico, imagínense ustedes, un aumento salarial. Si no, si yo mantendría este carácter absoluto siempre, sería algo totalmente inmóvil. Por lo tanto, es relativo, ¿por qué? Porque si yo mejoro mi condición, mejoro mi condición para el trabajador, como la mejoro, por lo tanto, yo válidamente puedo ir por arriba de ese orden público laboral. Estoy mejorando el orden público laboral. Lo mismo sucede con este carácter relativo cuando, imagínense, yo entro a trabajar. Soy un vendedor, soy un muy buen vendedor, el empleador no quiere que yo me vaya de su establecimiento y me ofrece ganar a mí una comisión mejor que la de los otros vendedores. Por lo tanto, ¿yo qué hago? Incorporo a mi contrato de trabajo, incorporo una mejora. Esa mejora es mía. Por lo tanto, ningún convenio colectivo, ninguna ley posterior me la va a quitar, porque esa es una mejora que yo he incorporado. ¿Sí? Ese, diríamos, son los efectos de carácter relativo en orden al público laboral. Pero siempre ustedes tengan que entender esto. Yo tengo un piso, que es el orden público laboral. Ese piso no puede ser vulnerado. ¿Por qué? Son normas imperativas, no las puedo perforar. Para arriba, sí, puedo mejorar. ¿Cómo? Puedo mejorar siempre que sea en beneficio del trabajador. Bueno, imagínense ustedes que el orden público laboral, como estructura, fundamentalmente tiene dos normas importantes. Una que es el artículo 9 de la Ley de Contratos de Trabajo y otra es el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Ese artículo 14 bis de la Constitución Nacional es el que evidentemente nos da como norma importante, como estructura importante, una norma que nos rige, esa norma que nos rige, que nos da derechos a los trabajadores, derecho de agremiación, lograr y el sindicato, y derechos a la seguridad social. Bueno, establecido tanto lo que es el concepto de derecho al trabajo, derecho laboral, y lo que nosotros entendemos como orden público, es decir, estamos conceptualizando, ustedes están viendo cómo poco a poco lo que estamos logrando es hilvanar esa idea de marco, esa idea de marco normativo que protege al trabajador y limita la autonomía de la voluntad. Y solamente la podemos perforar cuando hay un beneficio hacia el trabajador. Y nosotros pasamos, después de esto, a lo que llamamos fuentes. ¿Qué son las fuentes? Bueno, las fuentes son aquellas donde nosotros nos nutrimos. Y nos nutrimos y son las reglas por las cuales se van a dar esta relación entre el empleador y el trabajador. Esa normativa. Entonces ustedes ya han estudiado la pirámide Kelsen en derecho privado. ¿Recuerdan esa pirámide donde teníamos arriba la Constitución Nacional, tratados internacionales, debajo y teníamos leyes nacionales, ¿no? Bueno, entonces, ahora, esas fuentes, nosotros están determinadas en el artículo 1 de la Ley de Contratos de Trabajo. El artículo 1 de la Ley de Contrato y de Trabajo
lo que nos dice es, el contrato de trabajo y la relación de trabajo se rigen por esta ley, estamos hablando de la ley de contrato de trabajo 20.744, por las leyes y estatutos profesionales, por las convenciones colectivas o laudos con fuerzas de tales, por la voluntad de las partes y por los usos y costumbres. Entonces, ¿qué es lo que nos marca? Nosotros vamos a tener fundamentalmente una cantidad de fuentes que se llama clásicas y otras que son propias. Antes de entrar al artículo primero, veamos cuáles son las clásicas. Las fuentes clásicas tenemos en la pirámide, en el vértice de la pirámide, tenemos la Constitución Nacional y, por supuesto, tenemos en nuestro artículo 14 bis. Bien, debajo de esa fuente clásica, y que es la mayor fuente, tenemos los tratados internacionales. Ahora, tenemos que tener en cuenta que desde la reforma de la Constitución Nacional en el año 94, el artículo Jorge. Profe, tiene el micrófono. Epa. perdón. Ahora se escucha bien. Decíamos Ahora que sí. en la pirámide y teníamos Constitución Nacional y de abajo tratados internacionales. Después de la reforma del año 94, lo que se dio es que existen dos tipos de tratados. Aquellos tratados internacionales que tienen que ver con los derechos humanos, ejemplo, Pacto de San José de Costa Rica. Esos tratados, una vez que son aceptados, es decir, son avalados por nuestro Congreso Nacional, tienen la misma rango de jerarquía que en la Constitución Nacional. Mientras que los demás tratados internacionales que aún el Congreso ha avalado, tienen jerarquía de ley, pero menor a la Constitución Nacional. Debajo de Constitución Nacional, debajo de los tratados internacionales, vimos las dos diferencias. Tenemos las leyes nacionales, leyes provinciales, y la mayoría de los decretos, como hemos visto nosotros, tenemos varios DNU que después tienen que ser ratificados por el Congreso. Estas son las fuentes clásicas y de derecho, comunes, evidentemente, a todos los derechos. Pero el derecho laboral, a su vez, tiene fuentes propias, que es lo que marca el artículo primero que habíamos leído. Primero, esta ley. Es decir, dice, bueno, una fuente propia de la ley de contrato de trabajo. Porque evidentemente en esa norma vamos prácticamente a construir todos los derechos y las obligaciones y los principios que va a darse en el contrato de trabajo desde el inicio, toda la consecuencia hasta la finalización. Es decir, cómo nace un contrato de trabajo, cómo se desarrolla, cuáles son los deberes y los derechos de las partes y la extinción del mismo por las causas que fuere. También nos habla de los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo, como primera noción, es ya sea puede haber convenios colectivos de un sindicato por un lado. El sindicato es una asociación gremial de trabajadores, y la empresa o una cámara empresaria que toma toda una actividad. Yo puedo válidamente decir, yo un sindicato, puedo hacer un convenio con una empresa, imagínense ustedes Diarco, o válidamente
yo, sindicato, puedo hacer un convenio con una cámara que nuclee absolutamente a todos los mayoristas del país o de una región. Eso es un convenio colectivo. Y ese convenio colectivo es una fuente autónoma, es una fuente propia del derecho del trabajo. Entonces, también nos habla el artículo 1, como ustedes vieron, es convenciones colectivas y estatutos profesionales. ¿Cuáles son los estatutos profesionales? Hay algunos casos que no hay un derecho colectivo, o sea, no hay una ley que regula alguna actividad específica. Ejemplo, la ley 22.250 regula específicamente la ley de contrato de trabajo sobre la construcción. Es decir, en vez de tener un convenio colectivo, hay una ley específica que se dedica a eso. Después habla de autonomía de la voluntad. Es cierto, se puede hacer autonomía de la voluntad, no hay ningún problema. Es decir, dentro del marco de la ley de contratos de trabajo, sin perforar ese orden público laboral, las partes pueden válidamente negociar. Yo creo que puede darse muchas veces el caso, y de hecho se da que decir, a ver, nosotros vamos a ver, nosotros hay un derecho, hay lo que se llama un periodo de prueba, que son los 90 días que todo trabaja, es decir, todo empleador prueba a un trabajador por 90 días y puede extinguir contratos sin ninguna indemnización. Ahora, yo válidamente como empleador puedo renunciar a ese periodo de prueba, decirle, entre a trabajar y yo no lo tomo ya a prueba. Ya creo que usted es suficientemente, tengo buenas referencias, no lo voy a tomar a prueba. O válidamente puedo negociar, yo como trabajador, en vez de 14 días y de vacaciones, pues soy un trabajador muy bueno o tengo alguna característica especial, decir válidamente, no quiero y 14 días de vacaciones, quiero 20 o quiero 18. Esas cosas, mientras como están por encima del orden público, el orden mínimo, los puedo negociar. Y también los usos y costumbres. A ver, ¿qué es el tema de usos y costumbres? Válidamente es una fuente del derecho del trabajo. Imagínense el uso y costumbre de una empresa. Válidamente en una empresa, nosotros, cuando alguien falta, lo que hace es mandar un WhatsApp al encargado. Eso determina una fuente propia y determina que válidamente yo estoy notificando de esa forma. Por lo tanto, no puedo después decirle a los trabajadores, no, usted debía haber mandado una carta de documento. No, si yo siempre notifiqué así. El uso y la costumbre de la empresa es esta. Por lo tanto, válidamente me voy a tener que seguir rigiendo por esa hasta que la empresa emita una norma a todos sus empleados que de aquí en más no se usará más el WhatsApp, sino que se va a usar es otra forma de notificación. Bien, ahora nosotros vimos que en todos los derechos, tanto civiles, comerciales, como los que se ocurran, este tipo de fuentes es, a su vez, estas fuentes implican un orden jerárquico. Es decir, el orden jerárquico es un orden de prelación. Constitución Nacional, leyes, Constitución Nacional, tratados, leyes, y así sucesivamente. Es decir, de orden de prelación, ¿qué es lo que significa? Una ley de abajo no puede superar a la de arriba. Una ley provincial no puede ir en contra de una nacional. Una ley nacional no puede ir en contra de un tratado. ¿Bien? Este orden de prelación no se da en este sentido en el derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros, una ley provincial mejora la ley nacional en beneficio del trabajador, voy a utilizar esa ley provincial. Si el convenio colectivo es superador de la ley de contratos de trabajo, voy a utilizar el convenio colectivo. Entonces, cuando yo tengo válidamente un choque de normas, contrapongo normas, no tengo una norma de mayor jerarquía y una norma de menor jerarquía, no es que aplico directamente siempre la norma de mayor jerarquía. Puedo utilizar la norma de menor jerarquía si esa norma es
es más beneficiosa para el trabajador. Entonces, acuérdense en esto. Ese orden jerárquico, esa prelación de normas, no se da en el derecho del trabajo. Puede ser que una norma de menor jerarquía yo la aplique a una norma de mayor jerarquía si beneficia al trabajador. Ahora válidamente vamos a entrar en lo que es ya contrato de trabajo. Bien, ¿qué es el contrato de trabajo? Artículo 21 de nuestra ley de contrato de trabajo, que lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir desmenuzando. El artículo 21 dice así. Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación. Es decir, no importa la denominación que yo le dé, no importa cómo yo le diga, ahora vamos a ver si válidamente existen las condiciones de relación de dependencia, de subordinación. Válidamente existirá un contrato de trabajo. No importa si yo le llame contrato de locación, de obra, locación de servicio o como quiera. La denominación no interesa. Habrá contrato de trabajo siempre que una persona física, trabajador, siempre la condición es que yo es una función intuite personae. Es decir, yo solamente lo puedo hacer. No puedo mandar a mi mamá a que haga el trabajo por mí, o a un hermano o a un amigo. La debo hacer yo. Es una condición personal. Y dice, se obligue a. Fíjense en que el verbo es muy importante, lo vamos a ver con el artículo 22. Jae se obligue, es futuro. Me estoy obligando a hacer algo. Se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicio, y ahí aparece la palabra que es clave en el derecho del trabajo. Es la nota tipificante de este contrato en contraposición de un contrato de espectáculo público, contrato de transporte o lo que fuere, que es la relación de dependencia. Prestar servicio bajo la dependencia de esta. Si yo me subordino a la dependencia durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo. ¿Por qué? Nosotros vamos a ver más adelante que hay contratos que son, la regla general es que los contratos son de plazo indeterminado, no tienen plazo. Es decir, yo inicio un contrato de trabajo y evidentemente si todo está bien, me jubilaré en ese lugar o válidamente renunciaré o tendré contrato para las causas que sea, pero en realidad no tengo un tiempo. Salvo aquellas otras excepciones que sí lo tienen. Contrato a plazo fijo, tengo un determinado tiempo. Contrato y eventual, un determinado tiempo. Contrato aprendizaje, un determinado tiempo. La regla general es indeterminado, no hay tiempo. Las excepciones son por tiempo determinado. Y me dice mediante el pago de una remuneración, lo que nosotros hablamos hoy. O sea, efecto creador del hombre, ese efecto creador del hombre me da una retribución que en derecho laboral se denomina remuneración. Y dice, sus cláusulas en cuanto a la forma y condiciones de la prestación quedan sometidas a esta ley los convenios colectivos de trabajo, laudos o fuerza y de tales. Es decir, yo lo que digo es, lo que estoy diciendo en el artículo 21 es, válidamente, yo tengo una autonomía y de la voluntad. Bien, esa autonomía de la voluntad, ¿para qué la ejerzo? Yo, empleador, ofrezco y trabajo, y el trabajador acepta ese mismo trabajo. Bien, entonces se da el consentimiento del trabajador. Vamos a ver el tema de las capacidades y todo esto. Pero yo válidamente entiendo que hay una autonomía de la voluntad, en la que un lado ofrece trabajo, el otro lado lo acepta. Y con eso tengo un consentimiento. Esta aceptación, este libre consentimiento, hace que ya hay contrato de trabajo.
no importando si yo comienzo a trabajar o no. Ya hay contrato y de trabajo por la mera aceptación. Si alguien ofrece trabajo, yo voy, lo acepto y no, me pongo de acuerdo con el empleador, válidamente, que jornada de trabajo, los días de trabajo, qué hora inicio, qué hora inicio, cómo son, cómo es mi vestimenta, cómo tengo que ir, bueno, esto me pongo. Ahora, válidamente eso es la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces eso válidamente es el poder de dirección y organización, artículo 65, que tiene el empleador. El empleador va a dirigir, me va a dirigir. Ahora, después hay una cantidad de normativas que están ajenas a las partes. Y ahí aparece el orden público laboral. Yo ya sé que si ingreso voy a tener tantos días y de vacaciones mínimas. Yo sé que mi jornada y de trabajo tengo que tener por 35 horas de descanso semanal. Sé que tengo que tener 12 horas de descanso entre jornada y jornada. Sé que me van a tener que pagar el salario mínimo, el mínimo que me fija mi convenio colectivo de trabajo según mi categoría y mi antigüedad. Sé que válidamente voy a tener acceso a la obra social, por eso me van a hacer los descuentos. Sé que me van a hacer un descuento para aportes jubilatorios. Sé que válidamente voy a tener una cantidad de derechos y también obligaciones. La principal obligación es ir a prestar y trabajo. Principal derecho, cobrar y la remuneración. Y que el empleador me dé efectiva prestación. Ahora, todos estos derechos y todas estas obligaciones están conceptuadas en esto que nosotros hablamos, en este artículo, que lo dice el artículo 21. Están prearmadas en la ley de contrato de trabajo, en leyes anexas como son jornada de trabajo, ley nacional y de empleo, ley de riesgo de trabajo, ya están predispuestas, las partes no pueden vulnerar esta normativa. Esto es lo que es importante. Entonces, el artículo 21 válidamente establece esto, autonomía de la voluntad para verdaderamente contratar. Yo, empleador, elijo a quién contrato. Y yo, trabajador, acepto o no el contrato. Y válidamente puedo negociar una cantidad de cosas dentro de la posibilidad que me otorgue el empleador. Es decir, jornada de trabajo, horarios, algún plus, una mejora en las comisiones, una mejora salarial, una cantidad de cosas. Hacer no todos los días presencial, válidamente puedo hacer una actividad donde 1 o 2 días pueda estar en mi casa y trabajar en forma virtual. Eso será de cada actividad o cada contrato en especial. Ahora, ahí yo ya tengo un contrato de trabajo. No importa que yo hoy lo acepte, tome consentimiento, me ponga de acuerdo con el empleador, lo acepte, ya hay contrato de trabajo. No importa que yo comience a trabajar dentro de un mes. Yo hoy ya hay contrato de trabajo. Y no es necesario ese contrato de trabajo firmarlo. Hay contratos que se firman, como el contrato a plazo fijo, es obligación el escrito, pero en otros contratos no es necesario la firma. Válidamente es no formal, hay una aceptación válida. Entonces ya hay un contrato de trabajo. Distinto es el artículo 22. Fíjense que el artículo 22 lo que nos dice es, habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos. Antes, en el 21, lo que nos decía es, se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios. Acá nos está diciendo, realice actos, ejecute obras o preste servicios. ¿Qué está diciendo hoy el 22? Hay relación de trabajo cuando hay una efectiva prestación de tareas. Esa es la diferencia. En el 21, contrato de trabajo es potencial, el inicio de la tarea, pero ya hay contrato de trabajo. En el 22, ya alguien está trabajando. Por eso que en el artículo 23, lo que nos habla de la presunción. Si yo veo a alguien trabajando en algún lugar,
la ley presupone que esa persona que está trabajando está en relación de dependencia directa con el empleador. Bien, entonces ya la ley presupone eso. Puede ser, entonces queda en manos del empleador, a cargo del empleador, demostrar que ese trabajador no está en relación de dependencia, sino que tiene un contrato de locación y de servicio. A ver, yo tengo un supermercado y evidentemente necesito hacer, no sé, algún trabajo de herrería mínimo para mejorar y la seguridad. Entonces, yo soy Ministerio de Trabajo, entro y veo a alguien soldando. Lo que yo presupone, la ley presupone, el artículo 23, como que está realizando tareas, está prestando un servicio, está prestando, en este caso, está realizando un acto. Y ese acto, como lo estoy realizando, yo presupongo que el dueño del supermercado, estoy en relación yo de dependencia con el dueño del supermercado. Deberá demostrar el empleador que no, que es un contrato de locación de servicios. Es autónomo, minamente autónomo. Por eso que nosotros vamos a ver que existen tres clases en el artículo 21, existen tres clases de subordinaciones. Nosotros hablamos de la relación y dependencia, sea tres clases de subordinaciones. ¿No? Una subordinación técnica, que es aquella subordinación donde el empleador me dice cómo organiza el trabajo, de qué forma, cómo lo armo, a qué hora tengo que ir, cuándo tengo que ir, en qué momento, cómo me voy a vestir, cómo es mi regla de conducta, cuáles días voy a hacer presenciales si hago un teletrabajo y cuáles días no. Esa es una organización técnica. Y me va a decir cómo hacer el trabajo. Otra es una subordinación económica. La subordinación económica es yo presto como obligación principal, presto mi fuerza de trabajo y del otro lado lo que van a pagar es una retribución que nosotros llamamos remuneración. Y otra, la subordinación jurídica, que no es la más importante. A ver, todas son importantes, pero la subordinación jurídica es la que tiñe un poco la característica principal de la relación de este contrato de trabajo. ¿Cuál es esa subordinación jurídica? Es yo válidamente estoy en relación de dependencia, me estoy subordinado jurídicamente a un empleador. Y entonces ese empleador lo que puede es válidamente darme órdenes y imponerme sanciones. Si yo no voy a trabajar, lo que hará es decirme, usted no va a trabajar, por lo tanto, yo lo voy a suspender un día. Porque usted no me justificó porque no fue a trabajar. No porque tuve un accidente o porque tuve una enfermedad, el 208, una enfermedad que no sea no profesional, o sea, una gripe. Usted no me justificó, por lo tanto, usted debería haber cumplido su principal obligación, que venía a trabajar. No vino y lo suspendo. Entonces, esa subordinación jerárquica se da en este tipo de trabajo. Cosa que no se va a dar en el caso del herrero. El herrero que nosotros vimos, que es un autónomo, el tipo si viene a las 9 de la mañana a trabajar, a las 10 o a las 11 o a las 12, y si no viene, el empleador conseguirá otro herrero para que le haga ahí el trabajador, para que le haga ahí el trabajo. Si no hay una relación, no hay posibilidad, no hay posibilidad del empleador de exigirle, entonces, porque no hay relación y dependencia, no puedo exigirle al herrero, en este caso, en este ejemplo, que haga determinado acto, cosa que sí le voy a exigir a el trabajador. Bien, este contrato de trabajo, y a su vez vemos que tiene algunas características que ya las fuimos dando, es decir, es un acuerdo de voluntades, necesita un precio de consentimiento del empleado. Ese empleado, a su vez, para dar ese consentimiento, vamos a ver en la clase que viene, que va a tener capacidad. Es decir, un chico de 10 años puede dar un consentimiento para trabajar, pero no tiene capacidad de derecho, por lo tanto, el contrato es nulo. Es un servicio personal,
persona, es decir, yo no puedo mandar a un amigo que trabaje por mí, lo debo hacer yo. Vimos que no es formal, salvo un determinado y específico contrato, como ya dimos, eventual, plazo fijo o aprendizaje, no son formales. No tienen plazo, generalmente el plazo no es importante. Vimos que la regla general es no hay plazo, salvo algunas circunstancias específicas que limitan el plazo del contrato. Tiene la relación y dependencia, fundamentalmente, es la nota distintiva, esa relación y dependencia con las tres reglas de subordinación que nosotros vimos. Vemos el tema de remuneración. Estoy pagándole una remuneración. ¿Y qué es una remuneración? Y la remuneración es algo que yo recibo y que ingresa a mi patrimonio. El carácter remunerativo de algo es yo, válidamente, por mi voluntad creadora, hago que alguien me pague, el empleador me pague, me remunere, y esa remuneración ingresa en mi patrimonio. Al ingresar en mi patrimonio, lo abulta y yo puedo disponer de él. Entonces eso es un carácter remunerativo. Y sobre todo, yo soy ajeno al riesgo del empleador. Si el empleador le va bien o le va mal, no es un tema mío. Yo estoy ajeno a ese riesgo. No asumo el riesgo del empleador. Después nosotros tenemos válidamente hay un artículo, que es el artículo el 24, que habla de incumplimiento. ¿Cuándo se da el incumplimiento? El incumplimiento se da cuando nosotros tenemos un contrato de trabajo, está aceptado, y ese contrato de trabajo válidamente, no por culpa del empleador, no comienza a ejecutarse. Yo le digo a un empleador, nos ponemos de acuerdo, me dice, comenzamos a trabajar el lunes que viene. El lunes que viene, el empleador se comunica conmigo, me dice, mira, lamentablemente, vos sabés que el lunes no vengas a trabajar porque conseguí otro empleado o lo que fuere. Nosotros ya teníamos un contrato de trabajo. Vimos que el solo consentimiento del empleado, configuró ese contrato de trabajo, que era potencial. Y no lo pude llevar a cabo, no pude ejecutar el trabajo que hubiera sido, decir, por el artículo 22, no hice efectiva prestación de tareas, pero ya como había un contrato de trabajo, por el artículo 24, la ley lo que me dice es, en este caso, como mínimo hay una indemnización de un mes de indemnización, más lo que marque el juez. ¿Por qué más lo que marque el juez? Imaginémoslo, yo tengo un contrato de trabajo que me dice, vamos a hacer una perforación, usted me va a hacer un trabajo de perforación, va a ser un técnico en perforación en el sur. Entonces, un contrato de trabajo de 3 años. Entonces, yo válidamente, usted va a comenzar a trabajar dentro de 4 meses. ¿Yo qué hago? Tengo familia, mudo toda la familia. Mudo mi familia, consigo escuela para los chicos, alquilo una casa o ya me la alquiló el empleador, pero llevo los muebles, hago la mudanza. Sí, con un mes solo y después el empleador a los 4 meses dice, lamentablemente, mire, no se va a dar, porque hemos decidido no ir a esa área, iremos a otra área y a explorar, y no lo necesitamos. En este caso, lo que la ley es, con un solo mes, no me va a retribuir ese perjuicio que yo tuve. Por lo tanto, en este caso, la ley que lo dice es, le va a dar al juez para decir, a ver, válidamente, usted determine cuál es el perjuicio que sufrió el empleado y resarza él mismo. Por eso que habla de mínimo un mes, máximo lo que el juez determine en base al perjuicio que el empleado dice haber tenido. Y para terminar, mínimamente vamos a decir rápido, vamos a ver cuáles son los dos sujetos importantes de este contrato de trabajo. El trabajador por un lado, artículo 25, y el empleador, artículo 26. ¿Qué es lo que tiene el artículo 25? Que es persona física, el trabajo lo hace él mismo, y tiene que estar a disposición del empleador, como regla
fundamental, que es una relación de dependencia. Él está subordinado al empleador. Y el artículo 26, que es el empleador, es, yo tengo a cargo mío, tengo un poder jerárquico, jerarquía de ley, por supuesto, poder jerárquico sobre el trabajador. Mi principal obligación es, en realidad son dos. Una es darle trabajo, el otro es pagarle la remuneración y organizar y dirigir mi empresa. Vemos válidamente, nosotros esto lo vamos a dar un poquito más y en profundidad en la clase que viene, vemos que vamos a ver este contrato de trabajo, cómo este contrato de trabajo, las características que tiene. Vamos a ver el tema de consentimiento, cómo se da el consentimiento del empleador, tema de la capacidad, tanto del empleador como del trabajador. Es decir, puede haber a una persona que yo crea que es empleador, no lo puede ser, porque la ley dice que no puede ser. O sea, a ver, un fallido no puede ser empleador, por lo tanto, si yo verdaderamente hago un contrato, es un contrato que no tiene validez porque ese empleador no tiene capacidad para hacerlo. O como ya vimos, un menor de edad no tiene capacidad para hacer un contrato de trabajo. Vamos al tema de las capacidades, vamos al tema de las formas. Hay formas que son no formal, pero hay otras que son formas que la ley imperiosamente necesita que sea de una forma escrita, como el contrato de trabajo a plazo fijo o alguna forma de contrato eventual o el de aprendizaje. Vamos a ver el tema de los plazos. Vimos que la norma general es que no haya plazo, pero puede haber, y los hay por supuesto, casos específicos donde válidamente los casos son determinados y por el tiempo, plazo fijo no más de 5 años, el eventual que es hasta que dure la obra que estoy haciendo, o el contrato de aprendizaje. Y la prueba del contrato de trabajo. ¿Cómo pruebo el contrato de trabajo? Por cualquier forma posible, puedo probarlo. Es importante que ustedes tengan una noción, porque uno, es decir, cuando uno dice hay contrato de trabajo, yo válidamente le doy el asentimiento, consiento el contrato, hago un consentimiento, entonces el contrato ya está perfeccionado, siempre que las partes sean capaces ambas. Ya hay contrato de trabajo. El tema es cómo pruebo que hubo, es un tema aparte. Ya hay contrato. Después, si yo puedo probarlo o no puedo ir probarlo, es un hecho distinto, es un hecho procesal, donde yo veré si tengo algún testigo, o si el empleador mandó un mail, o mandó un WhatsApp, o hablamos por Zoom, o por lo que sea. ¿Bien? Eso es una forma distinta. Pero entonces la prueba tiene que ver como yo pruebo algo, pero acuérdense de esto. Si las partes son capaces, el mero consentimiento de ir a trabajar, ya perfecciona el contrato de trabajo, artículo 21. Distinto es el tema de la efectiva prestación de tarea, que se vendió, es cuando yo, aparte de perfeccionarlo, ya comienzo a trabajar. Bueno, hemos terminado esta primera charla de Zoom. A mí me gusta mucho gesticular, y evidentemente me gusta mucho caminar por el aula, pero bueno, es medio complicado hacerlo. Así que, bueno, estoy abierto si quieren, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo a esta primera charla o alguna duda que tengan, la podemos hacer. Ya le expliqué, la idea mía es dar las charlas, hacerlas grabadas, igual que comentó la contadora Agustina Pagano, para que ustedes puedan tener acceso. A veces es muy difícil el tema de los Zoom, a veces estar conectados, se nos caen y las conexiones, esa es la idea. Pero válidamente nosotros también vamos a poner, yo voy a poner a lo mejor un día, yo creo que se van a hacer los mismos lunes, un ratito antes por si alguien en forma virtual podemos hacer alguna charla o alguna inquietud que algún alumno tenga sobre el tema que se ha dado anteriormente, no importa el tiempo que haya ahí pasado. Lo ideal es que yo me logre explicar para que ustedes puedan entender. Generalmente yo siempre digo que los errores de aprendizaje se dan no tanto por el que aprende, sino porque el que da la clase, ¿no?
pero bueno, a veces uno trata de hacerlo más didáctico posible. Así que bueno, si ustedes quieren, tienen alguna pregunta o algo, alguna duda, bueno, lo podemos hacer. Quedo abierto a disposición de ustedes. Profe, ¿me Sí, escucha? ¿cómo no? Sobre el manual de derecho laboral, ustedes tienen subido, o sea, cargado Sí. la página el 2015. Yo en internet encontré 2017 y capaz que 2018, no busqué bien. Que está más actualizado. ¿Puedo estudiar de eso o quiere que lo Sí, mande? a ver, ustedes pueden estudiar si pueden estudiar del último manual, mucho mejor, porque son los manuales más actualizados. Lo que nosotros decimos es que el manual 2015 a hoy puede haber algunos cambios, los cambios generalmente que se han dado, nosotros en las clases lo damos, pero siempre nosotros lo que ustedes van a tomar siempre es el manual y a su vez la ley, porque la ley sí va a estar actualizada. En la ley nosotros lo que le pedimos, la 20.744, 11.544, 24.013, todas las leyes que vamos a utilizar, sea la última ley. Eso es muy fácil porque eso es gratuito, lo bajás de la página de Infoleg, o cualquiera de ellas y tenés la versión última de la ley. Y en este caso vamos a ver, todavía no está reglamentada, pero hay un nuevo artículo que es el artículo sobre teletrabajo. No está reglamentado todavía, pero ya va a haber una nueva modalidad de trabajo que recientemente estuvo promulgada por el Congreso. Ok, gracias. No, por favor. Bueno, una o dos, o fui muy claro o fui muy aburrido, espero que sea lo primero. Bueno, nos veremos, si Dios quiere, en la clase que viene voy a hacer esta modalidad. Primeros 10 minutos, 15 minutos, y después, bueno, como dudas que hayan tenido, y ver la posibilidad de subir la clase grabada para que ustedes la tengan y la puedan ver cuando ustedes necesiten. No se olviden de lo que yo les hice hincapié. Comiencen la materia desde hoy. Leanán es una materia fácil, no es difícil, pero es muy extensa, muy extensa, muy extensa, y esa extensión hace que llegado y el parcial o las evaluaciones sea sumamente complicado. Entonces, les pido sobre todo que acá, esta es una de las pocas materias que hacemos teoría y práctica, por más que se complementan, cada una de ellas tiene una particularidad distinta. Entonces, lo que yo les voy a pedir es eso. Sigan el día a día de la materia, las dudas que tengan, estamos a su disposición. Así que, bueno, tengan ustedes... Profe, ¿Sí? no, le quería decir que estuvo muy clara la explicación, la clase, y porque Bueno, estaba gracias. preguntando. Y no, y consultarle el tema del sistema de evaluación, ¿nos lo irán a decir en la práctica o cómo va a ser el sistema de Mira, parciales y todo eso? mira, nosotros hoy, sí, en la práctica lo vamos a explicitar un poco mejor, lo estamos todavía terminando, o tenemos que tener una aprobación del Consejo. Pero en realidad, hoy los dos parciales no evalúan al alumno, salvo que tenga nosotros los dos parciales mal, ¿no? Ustedes saben que nosotros siempre, la estructura es la misma, son dos parciales con dos recuperatorios, y hay un totalizador, pero solamente de uno de los parciales. Es decir, dos parciales mal, con dos recuperatorios mal, no hay posibilidad de
seguir avanzando en la carrera, en la materia. Pero si vos tenés un parcial bien, ya sea con recuperatorio bien, y un parcial mal, recuperatorio mal, podés válidamente con un totalizador establecer los dos parciales para dar el final. Pero nos han adjuntado algún tema de evaluación, multiple choice y una cantidad de cosas que, bueno, estamos tratando de ver cómo hacerlo, sobre todo por ser mucho más ameno para el alumno y para nosotros no ser algo que evidentemente nos ayude a evaluar, ¿no?, al alumno y que vemos que el alumno sigue la materia, ¿no? Esa es la idea. Así que yo calculo que mañana va a estar mucho más clarito el tema del tema de evaluación. Bueno, ha sido un gusto. Esperemos que tengamos un buen año y que por lo menos, bueno, que aprendamos algo entre todos y al final de la materia, por lo menos, logremos que les guste. Así que bueno, tengan ustedes muy buen día y muy buena semana. Chao, profe, gracias.